Continuamos en Visión Integral. Bueno, muchas iniciativas del Indotel, su director ejecutivo, el doctor Guido Gómez Mazara, ¿no? Y ahora pues da a conocer lo que es el programa de alfabetización digital para 100.000 personas. Soy Digital, en San Pedro de Macorís. El Indotel, conjuntamente una alianza con el Ministerio de Educación, lanza este programa dirigido a padres, madres, tutores de niños y niñas, adolescentes, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo y la empresa, una empresa colombiana que está a cargo de los entrenamientos en medio de este proceso. 7 módulos que tienen que ver con navegación, información, uso de redes, productividad, entre otras cosas. Y con esto se trata de reducir la brecha digital, ¿verdad? Y llegar a comunidades que no se llegaría de otras formas. Así es que... Importante porque hay una generación que se le hace un poco difícil, vamos a decir, acceder a algunos de los instrumentos. Y sobre todo padres, y la tutores, madres. Va muy rápido la exactamente. Y tener por lo menos el alcance de cómo hacer uso de esas herramientas, acceder a esos espacios que muchas veces en esas generaciones, las que están subiendo, ya nacen nativos digitales. Que tú no tienes forma de saber ni siquiera lo que están haciendo. No hay un control parental. Así es. Que tienen muchas herramientas el control parental, pero quizás esa generación no está en condiciones. No está en condiciones. Se da a unos niveles, algunos estamentos de la sociedad, unos niveles sociales, pero después de ahí, mayoritariamente no. Y ahí pasan las cosas de todo lo que está pasando. Ese niño se forma, adquiere un tipo de información que quizás no está acorde con la edad, para su edad y se desvían. Y para el escenario inclusive psicológico, porque hay factores hasta psicológicos, porque cada niño es una persona. Pero el impacto que puede tener. Y eso puede dificultar o fomentar, porque hay casos también de discapacidad intelectual, puede potenciar esa discapacidad. Y qué bueno que el Indotel pues está haciendo uso de recursos para que esa población que tiene la responsabilidad de desarrollar ese individuo pues tenga las herramientas. Lo bueno es importante pues evaluar cuál es el impacto que ha tenido, porque yo creo que eso debía seguir. Si impacta positivamente y se logra medir, iniciativas como esa creo que tienen que seguirse implementando, porque como tú dices, los padres no están en condiciones de poder fiscalizar lo que están haciendo sus hijos, porque el tema de esto tiene cosas buenas y cosas malas. Pero también entonces, hacer esa vulnerabilidad, sí, claro. Y yo, en esta parte, con relación a todas estas iniciativas del Indotel, que creo que tienen que irse evaluando, como tú digo, porque es una inversión para ver el impacto y se facilita más porque es con el Ministerio de Educación. Y es que estos programas y estos proyectos que ha lanzado el Ministerio, el Indotel, se puedan ir evaluando. O sea, porque hay varios que ha lanzado ya. El tema de la cárcel, del bloqueo, que estos días escuchaba al doctor Guido Gómez Mazara hablar de las dificultades donde las cárceles han quedado rodeadas de poblaciones, ¿no? Para el tema del bloqueo, porque se afectaban las comunidades. El tema de los destacamentos, con llevar computadoras y informatizar los destacamentos para que fueran más eficientes. El tema de apoyo a las emisoras de la frontera, donde prácticamente la programación es haitiana, ¿no? Bueno, el tema del apagón digital, con las cajitas que se estaban entregando. O sea, es bueno con algún momento como que el Indotel le pase revista y que quizás se enfoque en esa iniciativa para ver el resultado y la implementación. Y esto lo digo en ánimo de que tenga resultados lo que se han lanzado hasta ahora y quizás no involucrarse en muchos proyectos, porque también eso tiene su dificultad y cada proyecto de eso implica grandes inversiones. Así mismo es. Es solamente una sugerencia. Pero para este caso el proyecto es un proyecto de cooperación. Claro, fondos de cooperación. Claro, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Mire, eso es importante porque, Y educación, si quiere apoyar, tiene recursos. porque hay muchos fondos de cooperaciones que se Ajá. pierden y que qué bueno que el país los capte y lo haga de utilidad. Ahí mismo, pasando de un tema bueno, vamos a hablar de otro tema no tan bueno, el tema del medicamento de alto costo, que ha tenido muchas cuestionantes, Juan José, porque la población escuchaba en la semana el programa, vamos a decir, Después de la pandemia, ¿verdad? sí, después de la pandemia y después que le han triplicado casi El presupuesto. presupuesto. Y hablaba la periodista del hermano canal, el día Edith Feble, sobre casos en donde ella ha tenido contacto directo de usuarios que han intentado acceder al mecanismo de alto costo y que lamentablemente han fallecido. Citaba casos de personas con cáncer que tenían cáncer Que inclusive. dónde está una parte importante de esos medicamentos de alto costo. Y uno de los argumentos que salió en su investigación es que las personas que tenían medicamentos asignados anteriormente y tratamientos recurrentes, pues se le dificultó el acceso luego del cambio de la administración, y otras que simplemente cuando intentaban acceder al programa ni siquiera le tomaban los teléfonos. Entonces, es un reto. Yo sé que hay una nueva autoridad que tiene que ponerle ojo a eso, porque eso del tema de la salud y tener una persona con una enfermedad terminal, sobre todo cáncer, eso es difícil. Y no solo reducir, producto de esa investigación que hace esa periodista que es muy acuciosa, ¿no? Y que ha hecho un trabajo impresionante con el tema SENASA, sino, como tú decías, o sea, estamos hablando que en el 2020, según el doctor Carlos Sánchez, que es el director de medicamentos de alto costo, sí, decía él que en agosto de 2020 había una inversión de 2.700 millones y que eso era para 2.500 pacientes, y que en el año 2025 se invierten 7.313 millones para 7.400 pacientes, que se ha triplicado la cantidad de pacientes y también en dinero casi se ha triplicado la cantidad de la inversión que hace el gobierno. Entonces, cuando tuve cuestionamiento como la Sociedad Dominicana de Oncología, SODON, de la doctora Ángela Margarita Cabreja Espinal y de otros médicos e instituciones que se han pronunciado, tú tienes que ponerle atención a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque se podrá estar haciendo una denuncia sin fundamento. Y no descalificar muchas veces estas denuncias inmediatamente que eso es político, aunque se dieron pronunciamientos políticos en torno al tema. El expresidente de la República, Danilo Medina, recientemente llamaba a que el programa de medicamentos de alto costo no se dejara caer, ¿verdad? Que se pusiera atención. Hay muchísimos comunicadores, yo escuché muchísimos comunicadores. Y yo he visto muchos profesionales del área de la medicina que tienen que ver con el tema del cáncer, con la artritis, que es uno de los temas complicados, y la esclerosis múltiple, hablando sobre ese tema. La diálisis, como tú mencionas. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Hay gente que se está quedando. No hay facilidad para que ingresen nuevas personas, porque van saliendo, van entrando gente que sale porque muere. Hay otros que salen porque rebasaron la enfermedad, pero no puede haber problema, no puede haber cuestionamiento. Yo creo que ahí hay que prestar atención porque algo está ocurriendo. Los problemas, eso no sale a la luz pública sin haber algún tipo de problema. Existe. Y lo mejor es buscarle una salida, porque es un caso serio, dramático, porque es un tema de salud. Y de salud. De catastrófica. Exactamente. Eso destruye. Por eso que hay que reformular la ley de seguridad social, la 8701. Hay que modificarla. Eso tiene que cubrirlo los seguros. Eso no puede seguir siendo así. Bueno, y con las ganancias que tienen las aseguradoras, yo creo que hay suficiente argumento para que se amplíe el rango de acción, porque una enfermedad... pero eso lleva a la ruina. A una familia... Una familia pobre ni siquiera puede pensar en eso. Si no tiene la asistencia del Estado, del gobierno, no puede ser. Le voy a una clase media, solo los ricos pueden
solventar Mire, yo le voy a decir una enfermedad que se prolongue, porque la clase media se arruina también. En mis redes, en LinkedIn, yo le di un repost a una persona en una red que se busca temas laborales, se publica con relación a temas laborales y profesionales, publicando una factura porque no podía cubrir el costo de los medicamentos, del tratamiento del cáncer. Hay drama. Pero mire, cuando uno ve esto de alto costo, cuando uno ve el tema también de los reportes que hacen las ARS, de las ganancias, uno a veces se siente impotente. Y vamos a hablar un poco también entre ese preámbulo de los casos de corrupción, que el caso de Senasa, que es un caso que para el próximo bloque vamos a tener que profundizar porque todo se enlaza, Juan José. Pero el caso Senasa, en el tiempo que nos resta, por las implicaciones que tiene, es el tema de salud. Hay mucha especulación sobre el caso porque está en un proceso de investigación que no debió empezar ahora, que debió empezar hace un año. Sí, porque hubo empezar hace un año ese proceso de investigación y no cuando un programa de televisión de investigación lo sacara a la luz pública y entonces pedirle a un medio de comunicación que te envíe ese programa para tú analizar y entonces empezó un proceso de investigación. Este caso ha sido muy mal manejado. Y entonces, cuando hay tanta especulación, se duda de todo el mundo. Entonces, no se sabe todavía. Claro, tú dirás, bueno, está en la fase de investigación, pero aquí hay mucha gente involucrada, profesionales involucrados, empresas, prestadores de salud involucrados, farmacias involucradas, clínicas. Que son prestadores. Exactamente, prestadores de salud. Profesionales. Y profesionales. Es lo que todo, públicos y privados, y proveedores también. Es lo que todo está indicando. Y este caso puede ser uno de los casos de corrupción más grandes de la historia. Y de este gobierno. Es posible que sea el caso más grande. Yo no sé cuando entremos. Porque cuando en educación se entre en algún momento, qué puede pasar en educación. Pero este caso no se sabe la dimensión. Se han dado cifras. Que se ha hablado, aquí estuvo Chanel Rosa en un momento y él habló que esto podía ser unos 20.000 millones. La oposición estaba planteando que puede ser 21.000 millones, 20.000 millones. El hecho es que es un caso bastante complejo. Mientras más rápido, sin hacer mucho aparataje, sin hacer los aparatajes en que estábamos acostumbrados y que hemos estado acostumbrados, llevando el debido proceso, yo creo que se puede hacer un proceso de investigación. Se habla de que hay 30 personas que se están investigando. A todo el que haya que investigar, y lo decíamos la semana pasada aquí, el doctor Asín planteó una posición muy clara de que él fue el primero que llevó este caso al Ministerio Público, pero estamos hablando de 40 millones de pesos, que era la denuncia en ese momento. Entonces, no es de 40 millones de pesos que estamos hablando, es de un fraude que no se sabe cuál es la magnitud, y sobre todo, lo triste y lamentable de esto es, señores, es que se jugó con la salud y se ha destruido, porque para recuperar a Senasa, tú no sabes el dinero que se le está inyectando, pero la ARS del Estado, del gobierno, o una área privada del gobierno, donde están todos los subsidiados, que la gente se sentía orgullosa de tener Senasa por la cobertura que tenía y la aceptación que tenía. Sin embargo, ese seguro se ha tirado por la borda. Ahora mismo hay problemas. En el seguro hay problemas con el tema de las atenciones. Y con el tema también de los pagos a los prestadores de servicios. Ese es un problema que no es en 2 días. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos ya con la parte final de Visión Integral, pero no antes escuchar a Sabe Cruz con estos consejos migratorios.